Antes de entrar de lleno en esta conversación, les invito a que veamos la siguiente nota. El ex general Alberto Cienfuegos se desempeñó como director de Carabineros entre los años 2001 y 2005, titularidad que no estuvo exenta de polémicas. Durante su mandato, por ejemplo, resultó muerto el comunero mapuche Alex Lemun en noviembre de 2002. Cienfuegos tuvo que informar que el deceso se produjo por manos de un carabinero, pero según dijo, habría ocurrido porque actuaron en defensa propia. Además, recibió críticas por parte de Aucán Wilcamán, líder mapuche, vocero del Consejo de Todas las Tierras, quien acusó a la policía uniformada de realizar seguimientos constantes a los directivos de su organismo. Comentarios que el ex general desestimó. El conflicto mapuche continúa su curso y aún existen polémicas con carabineros que vigilan en la zona, sobre todo por la violencia con la que actuarían. Ejemplo de esto es la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo, quien en 2008 fue baleado por un carabinero uniformado que aún continúa cumpliendo funciones en la institución. Hoy, Alberto Cienfuegos nos visita en su calidad de ex general para desclasificar y dar su opinión sobre las medidas que se toman para lograr el cese de la violencia. Como veíamos ahí en la nota, a usted efectivamente, estando como general a cargo en la dirección de Carabineros, le tocó abordar esta situación ocurrida el 11 de noviembre del año 2002, que resulta con la muerte de Alex Lemun por un impacto en la cabeza con una escopeta Winchester calibre 12, la misma que había dado muerte antes a Daniel Menco 3 años antes justamente, y había sido disparado por el mayor Marco Aurelio Treuer. A usted le tocó enfrentar esto, conoce de primera fuente cómo han sido los enfrentamientos de la zona. Efectivamente, en esa oportunidad, estando en una visita oficial en China, se me informa de Santiago que había ocurrido este incidente, este grave incidente, lamentable, y el comunero mapuche, Alex Lemun, estuvo algunos días después del impacto de bala, estuvo grave, y coincidió que yo, al llegar a Santiago, recién le había muerto. Así que concurrí donde el ministro del Interior, analizamos la situación, y la verdad que yo, por todos los antecedentes, llegué a la conclusión de que los carabineros habían actuado en legítima defensa, pues lo que se confirmó después con el fallo del tribunal, esto llegó hasta la Suprema, que es la última instancia, en que el mayor no recibió ninguna sanción, fue sobreseído del caso. Pero es interesante destacar que antes ya de la muerte del primer comunero mapuche, noviembre del 2002, el 2001, Carabineros de Chile, yo todavía no estaba a cargo de la institución, elaboró un informe al Consejo Nacional de Seguridad que preside el presidente de la República, el 2001, advirtiendo de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la Araucanía, que ya se estaban viendo grupos armados, presencia de armas, que también se tenía evidencia de algunos activistas extranjeros. De hecho, algunas oportunidades fueron expulsados, algunos porque estaban en forma ilegal en el país, y otros que estaban en forma legal no pueden ser detenidos ni expulsados porque no están cometiendo delitos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hoy día nos alarmamos con lo que está ocurriendo en la Araucanía, y ha habido, obviamente, con justa razón, una gran connotación pública por lo que ha ocurrido últimamente respecto al matrimonio de Luchinger-Macay y los otros, digamos, hechos de violencia que han habido, quemas a casas, a maquinaria, a camiones, ataques a casas de comuneros, incluso mapuche. Claro. Bueno, pero resulta que eso hace 11 años, ya Carabineros lo advirtió como una situación grave que había que atender y que podría afectar la seguridad interior del Estado. ¿Cuál fue la respuesta de la autoridad en aquel momento del año? Bueno, la respuesta fue, yo no la supe muy claramente porque yo no era el director, pero al poco tiempo ya asumí y en el orden policial tomamos algunas medidas, como por ejemplo reestructurar el servicio de inteligencia, porque era importante adelantarse a los hechos evitando un cierto enfrentamiento. La medida que hay más
inteligencia, más información, hay menos acción, hay menos confrontación. Claro. Entonces se hizo ahí una reestructuración del área de inteligencia. Yo envié a la zona, como jefe de zona, al general Bernales, que fue después el que me sucedió el cargo. Que falleció en Panamá. No, claro, que falleció en Panamá en un accidente. Lo envié porque él había estado muchos años en varios periodos en la dirección de inteligencia, entonces manejaba muy bien en el área. Y eso, bueno, mejoró bastante la gestión. En el campo, obviamente, del campo policial, en el campo del orden público, de la tranquilidad, porque el problema, obviamente, que es mucho más superior que el orden público. ¿Qué han logrado determinar, por ejemplo, de estos grupos que reaccionan de manera violenta en la zona de la Araucanía? ¿Son grupos infiltrados por gente desde fuera? ¿Cuál es la composición que tiene esto? Bueno, yo tengo la impresión, la tenía en ese tiempo y la he mantenido, que estos grupos son bastante pequeños, porque hay que considerar que las comunidades mapuche en la Araucanía son 1.400. De esas 1.400 hay 32, 34 que están movilizadas, que están activas, correcto, ¿no es cierto?, por la reivindicación de sus tierras. De manera, digamos, pacífica, no violenta, aun cuando hace manifestaciones de pronto, ¿no es cierto?, pero no es la violencia que conocemos propiamente tal. Entonces, el problema es que son personas, grupos, que actúan generalmente de 8, de 6, incluso de 2, pero están descolgados de las comunidades. No obedecen a los loncos. Lonco, ¿no es cierto?, es el jefe de cada una de las comunidades. ¿Ustedes lograron determinar de qué manera se financian? ¿Quiénes? Bueno, obviamente que ahí la causa de las etnias, las minorías étnicas en el mundo, surgió hace varias décadas atrás como una causa muy justa de apoyar, porque había gran discriminación y lo sigue habiendo. Canadá, por ejemplo, Nueva Zelanda, son países que están muy avanzados en el trato a las minorías étnicas. Entonces, en el caso de Chile, claro, hay, digamos, hay una legítima reivindicación por lo que ¿Pero lograron establecer si había financiamiento externo? Claro, a eso voy yo. Hay una legítima reivindicación y eso hace que se permita, se consienta, se entienda que hay ONG internacionales que ayudan a estas, digamos, minorías étnicas. No solamente en Chile, sino que en otros países. Entonces, es un financiamiento... Sí, pero quiero que seamos bien específicos no de los estados. Está bien. Hay agrupaciones, dice usted, que financian, pero no me refiero a la causa en general, que podría ser entendible que haya grupos ONGs internacionales que apoyen las reivindicaciones históricas de las causas mapuche. Yo me refiero a estos grupos particularmente violentos que generan estas acciones que todos lamentamos para ambas partes. Claro, pero es que haciendo un parangón es lo que sucede con los estudiantes. Los estudiantes, ¿no sé, también se han movilizado por justas demandas. Sí, correcto. Pero hay un grupo pequeño, que son anarquistas, que no están por la vía, ¿no es cierto?, de la manifestación y del diálogo. Acá sucede lo mismo. Pero estos grupos rebeldes, por llamarlo de alguna manera, como para que nos entendamos, que actúan de manera más violenta, están individualizados. Usted decía que son grupos pequeños. Primero, si son grupos pequeños, ¿cómo es posible que una institución tan grande como Carabineros no los haya podido detener ya? Y segundo, le reitero la pregunta, ¿se sabe si estos grupos más violentos están siendo financiados por algún ente en particular desde fuera? No, yo desconozco hoy si hay un ente en particular individualizado como colaborador, en términos de recursos, de estos grupos. Pero me imagino que eso no es descartable. Por otra parte, cuando se habla de que los servicios de inteligencia fallan porque se producen estos hechos de violencia, hay que considerar dos aspectos. Primero, que han habido muchos detenidos en la Araucanía, muchos detenidos por determinados delitos, ¿no es cierto? Por incendios, por atentados a un fiscal,
bueno, la muerte del sargento Albornoz el año pasado. Ahora mismo el caso de la familia, del matrimonio, Lutzinger, ya había uno y tengo entendido que ya hay otro con posibilidades de que también esté involucrado. Entonces, ha habido actividad. Lo que pasa es que no se puede estar publicando el detalle de las acciones que se hacen. Pero y lo otro, a eso me refiero. Sí, pero que hay que considerar respecto a precisamente a lo preventivo, que estamos hablando de una extensión como la 9ª región que tiene 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas, donde Carabineros tiene que cumplir con 50 medidas de los tribunales, claro, de puntos fijos, o sea, de dispositivos permanentes instalados en 50 predios, las 24 horas del día, más 80, también con medidas cautelares de vigilancia, de rondas permanentes, en 80 también predios. Entonces, el consumo de personal, la extensión del territorio, la complejidad de la zona también es una zona muy boscosa, de mucha vegetación. Correcto.